inicio a nuestra clase del día de hoy. Entonces vamos a un poquito recordar lo que vimos en la anterior clase. Me refiero al tema del capítulo 5, donde estamos viendo trazo de roots. Entonces, el propósito es que yo a partir de un punto de partida tengo que llegar a otro punto que lo denominaría de llegada, ¿verdad? Entonces, en función de lo que tenemos en la topografía, y eso se va a manifestar con las curvas de nivel, pues empiezo a hacer los trazos respectivos. Obviamente, la cantidad de alternativas que tengo que elaborar, bueno, es indefinido, o sea, pueden ser 2, pueden ser 10, pueden ser 15, etcétera. Pero con buen criterio, yo tengo que hacer ese trazo respectivo. Entonces, para esta ubicación de puntos que ustedes ven, por ejemplo, vamos a describir el trazo con línea azul. Entonces, tenemos el punto A de partida, el 1, el 2, el 3, etcétera, ¿no? Hasta llegar al 9 y el punto B. Entonces, esos puntos he ido ubicando en función de las características de las curvas de nivel. O sea, el problema acá es la altimetría. Entonces, toda línea que se trace en este plano con curvas de nivel, obviamente va a ser una distancia horizontal. Pero las curvas de nivel, ¿qué me definen? Me definen altitudes, o sea, la altimetría. Entonces, por esa razón, yo tengo que aplicar el criterio de la línea de pendiente. ¿Qué quiero decir con eso? De que tengo distancia horizontal, pero sobre eso, o sea, sobre esa distancia horizontal, tengo dos variables más, que son la pendiente y la equidistancia entre curvas de nivel. Entonces, esa relación de la equidistancia, o sea, la separación de curvas de nivel, y la pendiente, pues puedo expresar esta distancia horizontal. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, hemos ido haciendo los trazos respectivos, ¿sí? A criterio personal, eso no hay una fórmula que me diga que por acá tienes que marcar un punto, a cierta distancia otro punto, no. Es a criterio. Entonces, lo único que controlamos acá es particularmente la pendiente máxima, porque la pendiente mínima hace pues que los vehículos no tengan dificultades de tránsito, mientras que las pendientes máximas hacen que para una cierta longitud, obviamente, la caída de velocidad es menor o un valor aceptable dentro de lo que significa la funcionalidad de la carretera. Entonces, ese es el control que tenemos que hacer. ¿Y eso para qué me sirve? Pues me sirve para ubicar la separación de los puntos, por ejemplo, entre este punto 5 y 6, pues tiene que haber una distancia mínima que obviamente garantice una pendiente máxima tolerable. Porque también este punto 6 podría haber ubicado mucho más cerca, pero ¿qué problema va a existir acá? Obviamente, el problema de la caída de velocidad. Entonces, esa situación hace, reitero, que yo vaya ubicando con criterio cada uno de estos puntos. Ahora, siempre es bueno ubicar una pendiente máxima entre una recta que antecede, que por su longitud podemos ya directamente apreciar que tenemos una pendiente mínima, y una vez que pasamos la pendiente máxima, viene también entre el punto 6 y el punto 7 otra distancia con pendiente mínima. Entonces, ese tipo de ubicaciones son las que hay que efectuar. Ahora, evidentemente, este es un trazo preliminar, ¿ya? No es un trazo definitivo. Por esa razón, acá todavía tenemos que aplicarle
la geometría, o sea, las recomendaciones de la relación de elementos. Y eso está normalizado. Entonces, ese es el otro gran problema que siempre vamos a sopesar. Entonces, pero de todas maneras, esto nos ayuda bastante en el sentido de que, por ejemplo, tenemos que cuidar, uno de los parámetros a cuidar es la distancia más corta entre los dos puntos. Porque en este croquis, así como se ve, entonces, ¿cuál sería la distancia más corta? El trazo de color azul, el trazo de color rojo o el trazo de color verde. Además de que eso tiene que estar relacionado con las pendientes. Porque yo puedo intentar, por ejemplo, hacer un trazo aproximadamente en línea recta, ¿ya? Pero fíjense ustedes qué va a suceder. Lo que va a suceder es que las pendientes que voy a tener, obviamente, van a ser muy fuertes. Entonces, eso es lo que tengo que cuidar. Por eso tengo que desviar en función de lo que me recomiendan para aplicar las pendientes máximas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se hace. Una vez que ya tenemos establecido el trazo de las alternativas, ya repito que pueden ser muchísimas o también menos, eso ya hay que verlo. Entonces empezamos a evaluar. ¿Y cómo hacemos esa evaluación? A través de unas tablas, como vemos en esta parte. Entonces, en esta tabla, bueno, vamos a hacer cada ruta que hemos trazado la vamos a ir tabulando. Entonces, yo necesito definir dos cosas básicamente, el desnivel y la pendiente. Entonces, me tengo que elaborar una tablita como esta que tiene 5 columnas y bueno, el número de filas dependerá del número de puntos que yo ubique, ¿sí? Entonces, en la escala en que está dibujado el plano, voy midiendo las distancias horizontales. Ahora, ustedes saben que hay un instrumento que se llama curvímetro, que me sirve para definir las longitudes, obviamente, que tienen formas irregulares. Ya, pero les doy la certeza, no es que esté desprestigiando al instrumento, sino que ustedes colocando el cero, por decir algo, en el punto A y haciendo el recorrido con la regla o el escalímetro sobre esta línea, llegar al punto 1 y ver qué magnitud tiene. Lo mismo hago a partir del punto 1 al punto 2. Entonces empiezo con 0, yo sé que esto tengo que torcer lo más que puedo, voy deslizando poco a poco, haciendo coincidir con la línea hasta llegar al punto 2. Ahora, evidentemente no es pues exacto, pero tampoco para este tipo de reconocimientos se necesita que sea muy exacto, ¿de acuerdo? O sea, en topografía, por ejemplo, ahí sí se exige que sea exacto, ¿ya? Pero para este tipo de trazos que estamos haciendo, reitero, no se requiere demasiada exactitud. Entonces puede ser suficiente al metro, ¿ya? Entonces eso es lo que quiero que consideren para que obviamente no se hagan demasiado problema al determinar las distancias horizontales. Entonces, entre cada dos puntos voy midiendo. Por ejemplo, este dato de 920 es la distancia entre el punto A y el punto 1, ¿no? Entre el 1 y el 2 era 1000. Entre el 2 y el 3, 920. Y así sucesivamente voy anotando las distancias. Ahora bien, ¿de dónde voy a sacar las elevaciones? Del mismo plano. Entonces, en ese sentido, yo tendré que trabajar ahora con las curvas de nivel. Entonces, dependiendo de dónde haya ubicado el punto respectivo, entonces voy sacando su información, reitero, a partir de los datos de la curva de nivel. Por ejemplo, este punto A, si hacemos una revisión, está justamente
sobre esta cota de 650 metros. Entonces anotamos ese dato, como pueden ver acá. El punto A, 650 metros sobre el nivel del mar. El punto 1, el que viene después, de la misma forma. Voy a ver dónde se encuentra. Claro que para hacer un ejemplo, yo he hecho coincidir los puntos en las curvas de nivel para que se me haga más fácil la situación de ubicarlos. ¿De acuerdo? Pero eso no es regla. Ustedes pueden ubicar en cualquier posición, solamente que tendrán que estimar la elevación para esa posición que ustedes ubiquen. ¿De acuerdo? Entonces eso se puede hacer. Entonces, de la misma forma, pero antes, ¿no? El punto 1 tiene elevación, fíjense, 600, 610, 620, 630, 640. Si revisamos, entonces, fíjense, la elevación de 1 es 640. Y de esa misma manera vamos determinando las elevaciones del resto de los puntos. ¿De acuerdo? Una vez que ya tenemos estos dos datos, además suficientes para ya empezar a hacer la segunda parte del trabajo, ¿ya? Entonces, repito, si tenemos ya estos dos datos, o la segunda y la tercera columna, debemos calcular el desnivel, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo calculamos desnivel? Y es un poco en topografía, o sea, recordando algunos criterios de topografía. Siempre se hace la diferencia del punto adelante menos el punto instrumento. Así diré para que se entienda mejor. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en el caso del punto A y el punto 1, ¿quién sería el punto adelante? Eso en el sentido en que estoy haciendo el estudio, ¿no? Entonces, el punto adelante sería el punto 1 y el punto instrumento sería el punto A. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que restar la elevación de 1 menos la elevación de 2, digo de A, perdón. Entonces, en ese caso sería 640 menos 650, que en magnitud es 10, pero en signo es negativo. Y a nosotros nos interesa, pues, de sobremanera este signo. ¿De acuerdo? Ahora, entre 1 y 2, entonces lo mismo, ¿no ve? La misma lógica. ¿Quién es punto adelante? El punto 2. ¿Quién es el punto instrumento? El punto 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que restar 2 menos 1, o sea, 630 menos 640. En magnitud es 10, evidente, pero en signo es negativo. Entonces, anoto el signo respectivo. ¿De acuerdo? En los siguientes, o sea, entre 3 y 4, digamos, ¿sí? Entonces, ¿quién va a ser el punto instrumento? 3. ¿Quién va a ser el punto adelante? 4. Entonces, yo tengo que hacer adelante menos instrumento. Entonces, ¿qué quiere decir? 625 menos 635. En magnitud es 10, pero en signo es negativo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ya reitero, es muy importante que definan el signo. Una vez que ya tienen el desnivel, ya, un detalle importante. La quinta columna en este caso tiene también signo, pero eso significa ya directamente copiar el signo de la cuarta columna. Menos, 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 más, más, menos, menos, más, y así sucesivamente. Y para calcular el valor de la pendiente, aplicamos esta formulita que está en C4, que dice que es igual al desnivel, aquí está el desnivel, sobre la distancia horizontal, aquí está la distancia horizontal, y eso multiplicar por 100. Dicho de otra forma, tendríamos que decir 10 dividido entre 920 por 100, me sale 1.09, ¿no? Y lo mismo voy haciendo en las subsiguientes filas, ¿de acuerdo? Entonces, en cada fila ustedes tienen el dato necesario, tanto del desnivel como de la distancia horizontal. ¿De acuerdo? Entonces, con eso completamos nuestra tablita. ¿De acuerdo?
exactamente en el mismo criterio, perdón, hacemos para la ruta 2, que en este caso es de color rojo. Ya, entonces simplemente vamos anotando los números que en este caso generan el trazo rojo. Empezamos en A, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y el punto B, ya no hay 18, perdón. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, el número de filas respectivo, ¿no? Desde A hasta B. Y vamos midiendo, como ya les he ido explicando para el anterior caso, las distancias horizontales. De la misma manera vamos definiendo sus elevaciones. Y una vez que ya tenemos, entonces no se olviden, el sentido es de A a B, ¿verdad? Eso les hago notar porque vamos a ver el criterio también del sentido del punto B al punto A. Entonces, eso quiero que vayan diferenciando, ¿ya? Entonces, siempre vamos a restar para el desnivel, punto adelante menos punto instrumento, ¿no? 640 menos 650, 10 en magnitud y en signo menos. Y así sucesivamente entre dos puntos consecutivos. Una vez que tenemos eso, ya sabemos la formulita de la pendiente, sin olvidarnos que los signos de la pendiente son exactamente los mismos del desnivel. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que hay que hacer es copiar. Lo mismo hacemos para la ruta 3, que sería de color verde, pero sin perder de vista lo siguiente, ¿no? Que desde el punto A hasta el punto 4 es el mismo trazo de color azul, y a partir de 4 desviamos ya al punto 18, 19, 20, etcétera, ¿no? Entonces, eso hay que anotar siempre a partir del punto A. Entonces, eso hemos hecho, ¿no? De A1, 2, 3, 4. De 4 a 18 hasta llegar al punto B. El criterio es el mismo para generar la tabla. Listo, ya tenemos las rutas, tenemos los datos topográficos y bueno, empezamos a aplicar entonces, en este caso, la fórmula de Bruce para hacer la evaluación respectiva. Entonces empezamos con la ruta número 1, ¿de acuerdo? Entonces aquí ustedes podrán ver la fórmula que hemos ya descrito y empezamos a ver esta parte. X sub 0 obviamente va a ser la longitud virtual, además la incógnita. X es la longitud total o real, en este caso, del trazo de la ruta. Entonces, ¿de dónde obtenemos eso? Si volvemos a la tabla, entonces lo único que hay que hacer es sumar aritméticamente todos estos valores de la distancia horizontal. Sumados me sale 6030. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el dato que está ahí. ¿Ok? Fíjense ustedes, X 6030. Más K. Según el enunciado del problema o del ejemplo en todo caso, habíamos dicho que vamos a hacer un pavimento flexible. Entonces, volviendo a la tablita del coeficiente del K, del inverso, entonces sabemos que ese valor de K vale 35, de acuerdo a la tablita. Ahora bien, todo eso multiplicamos por la sumatoria de los desniveles positivos en sentido, en este caso, del análisis que estamos efectuando. Para eso, vamos a volver a la tablita respectiva. Entonces, acá tenemos los desniveles, ¿sí? Por eso es importante el signo. Entonces, lo que tenemos que hacer es sumar todos estos valores que tienen signo positivo. O sea, 5 más 5, 10, más 10, 20, más 10, 30, más 10, 40, más 10, 50 y más 10, 60. ¿De acuerdo? Entonces, en la fórmula vamos a ver eso. Aquí está, de todas maneras lo hemos descrito, pero si hacemos la suma respectiva, obviamente encontramos
el valor de 60. Ahora, esto ya hemos cumplido, o sea, la sumatoria de Y. Ahora dice, más la sumatoria de las pendientes calculadas negativas que son mayores a, sí, en este caso, a la pendiente recomendada. Por si acaso, vamos a revisar el enunciado. Aquí dice, ¿no? Para una pendiente recomendada del 5%. Perdón, aquí está. Dice, ¿no? Para una pendiente recomendada del 5%. ¿De acuerdo? Entonces, voy a volver a la tablita y voy a buscar en la columna de pendientes si alguna de ellas es mayor al 5%. Como pueden observar, aquí hay menos 1.09, nada que ver, menos 1, nada que ver, menos 1.47. No hay más negativos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no tenemos pendientes mayores al 5% negativos. Entonces, en otras palabras, quiere decir que este sumando vale 0, ¿ya? Como pueden observar acá. Y listo. Una vez que tengo eso, hago las operaciones aritméticas y me sale 8.130. ¿De acuerdo? Aquí dice de ida. O sea, en el sentido en que hemos anotado en la tabla. Pero si es una carretera bidireccional, ya, donde vamos a tener dos carriles, uno de ida, otro de retorno, entonces vamos a hacer ahora de vuelta o de retorno, ya. Y para ese efecto, otra vez vamos a aplicar la misma fórmula. Entonces, donde X es la sumatoria de las distancias parciales horizontales. Obviamente, vamos a seguir trabajando con esta tabla, ¿de acuerdo? Entonces, las distancias no van a cambiar, ¿no es cierto? Va a ser el mismo. Sumamos las mismas, ya sabemos que es 6.030. Entonces, anotamos ese valor. Fíjense acá, de vuelta, distancias del terreno, 6.030, más el coeficiente del inverso K, que ya hemos dicho que es 35. Ahora sí, escuchen bien esta parte. La sumatoria de desniveles positivos en sentido del trazo. No olviden ahora, cuando digo de vuelta, quiere decir que estoy yendo del punto B al punto A, ¿verdad? Entonces, como estoy yendo del punto B al punto A, entonces lo que eran pendientes negativas se van a volver positivas y las positivas se van a volver negativas. Es lógico, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues vamos a sumar, fíjense, 10 más 10 más 10, porque estos tres se van a convertir en positivos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hago porque el resto va a resultar ser negativo. Entonces, por esa razón, fíjense ustedes, aquí dice, ¿no? 35 por 10 más 10 más 10. Ahora, más la sumatoria de estas, o sea, de una pendiente negativa mayor a la recomendada. Entonces, vamos a volver a la tabla y vamos a ver si alguna pendiente positiva, en este caso, es mayor a 5. Entonces, observamos que ninguno, no hay, aquí hay 455, acá también, pero ninguno es mayor a 5, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que obviamente esa pendiente o ese sumando también valdría 0. Entonces, acá está, dice 0. Hacemos la sumatoria, claro, las operaciones aritméticas y me sale 7.080. Ahora ustedes dirán, ¿por qué sale diferente? Es que las condiciones de retorno son más favorables que las condiciones de ida. ¿Ya? ¿Eso por qué? Por las pendientes. O sea, ustedes saben que es más fácil rebasar una pendiente negativa que una positiva. ¿No es cierto? Entonces, ese es el problema en el diseño geométrico en carreteras. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hemos hecho.
Ah, exactamente en el mismo criterio hemos evaluado la segunda tabla, o sea, la ruta número 2, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la fórmula, dice que es igual a la sumatoria de las distancias real. Eso significa sumar estas distancias horizontales y me sale 5.120. ¿De acuerdo? Entonces eso podemos observar acá. Ruta número 2, 5.120. Más 35, obviamente eso no va a cambiar, por ahora la sumatoria de desniveles positivos. Entonces 5 más 10, 15, más 10, 25, más 10, 35, más 10, 45 y más 10, 55. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos 55. Ahora, buscamos si hay alguna pendiente negativa que sea mayor a la pendiente recomendada. Pero fíjense ustedes, estas pendientes son mínimas. Entonces, quiere decir que no existe ninguna pendiente que sea mayor, obviamente, a la recomendada. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón, ese sumando va a ser 0. Hacemos las operaciones y me sale 7.000.